Amén. Jesús es Amén. nuestra luz, Él es nuestra guía. Esta noche vamos a tener la bendición de poder contar con el apoyo de nuestro hermano Bod, un hermano en Miramonte muy querido. Ha quedado en el corazón de cada uno de los hijos de Dios aquí en Miramonte. Hemos tenido muy bonitas experiencias con nuestro hermano Claro. Bod, enseñanzas que han edificado a la iglesia, han servido de motivación para seguir siempre en la obra. Así que agradecerle a nuestro hermano Bod que haya tomado a bien, ¿verdad?, el poder compartir con nosotros estos conocimientos. La idea, hermanos, de este taller es que nos animemos todos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Y así que vamos a dejar el tiempo para nuestro hermano Bod para que nos pueda, compartir de esa bendición de la palabra del Señor y de la sabiduría, pues, que Dios le ha concedido a él para poder edificar a la iglesia. Hermano Bod, bienvenido, muchas gracias. Que el Señor le bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano. Me gustaría compartir mi pantalla, por favor. Si usted puede ajustar Ahorita, hermano. la reunión. Y para hacerlo, gracias a todos por estar con nosotros en Facebook. Muchas gracias, hermano. Tenemos todo listo para compartir la pantalla del principio. Taller de evangelismo. Para mí, la iglesia de Miramonte es una iglesia especial. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes de nuevo por esta plataforma de Zoom. Y hemos compartido tiempo muy especial. Pero durante la pandemia no hemos tenido oportunidad de estar unos con otros de forma presencial. Pero para mí la iglesia Miramonte también es una iglesia modelo. Ustedes con ancianos, ustedes bien organizado, una iglesia madura. Y por eso, personalmente, hermanos y hermanas, yo tengo muchas expectativas. Yo tengo un alto nivel de esperanza acerca de nuestro taller para animarnos, para prepararnos de entender mejor el proceso. Porque en las iglesias de Cristo hemos tenido el problema de hacer más oficial el evangelismo. Es decir, el evangelismo es la responsabilidad de los predicadores, de los ministros, de los líderes, de los evangelistas, de los ancianos. Pero bíblicamente, para mí es fácil ver bíblicamente que el evangelismo es la responsabilidad de todos y todos nosotros discípulos, pero sin ajustar nuestro entendimiento de la naturaleza del evangelismo, vamos a tener problemas constantemente. Y yo tengo 4 semanas, 4 partes de nuestro taller, pero en un sentido 5 partes, porque vamos a comenzar con algunas palabras de introducción, es decir, compartiendo una definición del evangelismo y también comentando brevemente acerca de la diferencia entre el evangelismo y el discipulado. A veces en la iglesia tenemos miembros y ellos necesitan escuchar de nuevo el evangelio. Y a veces en nuestras conversaciones con inconversos, es decir, personas afuera de las iglesias de Cristo, es más útil pensar en el discipulado porque ellos necesitan crecer bíblicamente, ellos necesitan aumentar su entendimiento bíblico, ellos tienen un compromiso. Y por eso es importante entender la naturaleza, los aspectos del evangelismo y el discipulado. Y esta noche, otras palabras de introducción, vamos a
comentar sobre barreras y obstáculos, algunos de los desafíos más grandes en nuestros casos, y eventualmente pasando a la primera parte. Gracias a Dios tenemos 4 semanas y por eso para mí no es tan importante completar totalmente la primera parte de esta noche. Poco a poco podemos presentar las cosas necesarias para desarrollar un entendimiento, que tengamos paciencia, porque no podemos decir todo la primera noche. Y por eso es un proceso importante para establecer los fundamentos bíblicos. Pero por lo general, en la primera parte de esta noche, Dios quiere que compartamos el Evangelio. Y otra vez, algunas de las distinciones entre el evangelismo y el discipulado, y 3 aspectos importantes: aprovechar las oportunidades. Tenemos muchas oportunidades, a veces no podemos ver las oportunidades, no podemos reconocer las oportunidades y a veces tenemos miedo y no usamos bien las oportunidades. Y a veces es el caso que no podemos ver a los prospectos. Y otro aspecto importante para mí es la vida espiritual de la persona, del cristiano, de la cristiana, involucrada en el evangelismo. La vida espiritual, la vida de oración. Eventualmente, en la segunda parte del taller, cómo despertar el interés de la parte de otras personas en el estudio de la Biblia, cómo analizar los corazones de nuestros prospectos, de entender algo de las necesidades y cómo establecer la correspondencia entre el Evangelio y las necesidades reveladas en nuestras conversaciones con otras personas. A veces, en mi experiencia, y espero que sea útil mi comentario, a veces en mi experiencia, nosotros miembros de la iglesia hemos pensado así: el evangelismo significa presentar el Evangelio. Y por eso yo voy a presentar el Evangelio, ellos pueden tomar la decisión. Estaba en un taller, un seminario, conferencia de evangelismo con una iglesia en Nicaragua. Y ellos estaban explicándome el proceso de tocando puertas y tratando de establecer un estudio, el deseo de estudiar, presentando la oportunidad de estudiar, obviamente, tocando puertas. Vamos a encontrar personas ocupadas, personas con bebés, niños en casa, otros quehaceres, otras responsabilidades. Y por eso ellos recibieron muchos rechazos. Muchas personas en este momento: no, yo no puedo estudiar la Biblia con ustedes. Pero en la mente de los miembros de la iglesia, el equipo evangelístico de esta iglesia en Nicaragua, ellos estaban pensando: oh, hemos evangelizado. No, hermanos y hermanas, somos sembradores. Y tenemos la responsabilidad de hablar con otras personas, establecer una relación, de un entendimiento de las circunstancias, de las necesidades, cómo establecer puntos de correspondencia entre el mensaje de Jesús y las necesidades de las personas. Porque pensando en mi responsabilidad como sembrador, yo tengo que identificar exactamente el punto de entrada al corazón de otra persona. O a veces preparar el corazón. Y sin preparar el corazón, sin establecer esta relación más íntima, sin entender las necesidades de otra persona, es muy difícil. Es muy difícil. Y por eso el evangelismo significa pasar mucho tiempo hablando con otras personas. Solamente hablando, escuchando, hablando, escuchando. Y esta es una parte de cómo analizar y despertar el interés de la parte de otra persona. Y pensando en analizar corazones,
pensando en la parábola de Jesús acerca del sembrador, 4 tipos de terreno. Y finalmente, con la ayuda de todos ustedes, recibiendo preguntas, me gustaría decir algo acerca de la importancia de enfocar la enseñanza, el evangelismo en las necesidades del alumno, no solamente presentar nuestras propias ideas. Y por eso, taller de introducción, evangelismo, unas palabras de introducción. Tenga paciencia, pero me gustaría comenzar con un resumen de varias palabras usadas bíblicamente. Tenemos la palabra evangelizo, esto es para nosotros evangelizar, o declarar, predicar las buenas nuevas. Evangelizar, presentar el evangelio, compartir buenas nuevas. No vamos a leer todos los textos. Ustedes pueden escribir las citaciones y obviamente yo tengo ganas de compartir la pantalla. Yo puedo compartir con ustedes la lista de los versículos. Pero para darnos un ejemplo del uso de esta forma de estudio, la palabra, me gustaría compartir algunos de los textos. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 2, versículo 10, dice, ese es el encuentro entre los ángeles y los pastores, no temáis porque yo os doy nuevas de gran gozo. Dice en Reina Valera 95, doy nuevas de gran gozo. En Lucas, capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Solamente dice dar buenas nuevas. En Lucas, capítulo 9, versículo 6, tenemos estas palabras: saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio. Y por eso hay una variedad de traducciones. A veces declarar, a veces predicar, anunciar, pero siempre en el caso de evangelizar tiene que ver con el contenido del mensaje, es decir, el mensaje acerca de Jesucristo. Vamos a hablar más de esta importancia, pero hermanos y hermanas, nuestro mensaje es el mensaje de Jesucristo. De primero, para evangelizar, me parece, es un mensaje acerca de Cristo. Vamos a mencionar a la iglesia, sí, pero piense conmigo, en varias partes de América Latina tenemos un folleto y el título dice, conoce a la iglesia de Cristo. Me gustaría tener un folleto con el título, conoce a Cristo, porque el proceso de evangelizar es un proceso de introducir a otra persona a Cristo. ¿Por qué somos la iglesia de Cristo? Obviamente tenemos una relación estrecha con otras congregaciones, otras iglesias, asambleas de Cristo. Pero usando esta descripción, pensando específicamente en la congregación local en Miramonte, ustedes son una asamblea, una congregación. Ustedes antes de la pandemia tenían la costumbre de congregarse, de ser una congregación. Y durante la pandemia, en esta plataforma, reunión tras reunión tras reunión, no de forma presencial, pero usando la plataforma Zoom de forma virtual, porque la asamblea, la congregación, significa pasar tiempo juntos. Y por eso somos una asamblea, somos una congregación, ustedes, Miramonte. ¿Cuál tipo de iglesia? ¿Cuál tipo de congregación?
Y podemos notar varias características de la iglesia. Pero la primera cosa, me parece, es somos una iglesia de Cristo. Esta es la descripción de la Biblia. Somos una asamblea, pero ¿quién tiene control? ¿Quién tiene autoridad? ¿Por qué hacemos varias cosas? Hacemos varias cosas porque somos una asamblea, una congregación, una iglesia de Cristo. Y por eso yo puedo explicar nuestra doctrina, nuestras enseñanzas, nuestras actividades, nuestras acciones, pensando en Cristo, la autoridad de Cristo, prestando la atención a las palabras de Cristo. Vamos a regresar al punto, pero para mí es importante esta noche, más que cualquier cosa, que somos una iglesia de Cristo y por eso el mensaje tiene que ver con quién es Cristo. Y podemos explicar nuestras actividades, nuestra fe, todo aspecto de la vida pensando en el señorío de Cristo en nuestras propias vidas. El propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Y por eso, regresando a nuestra lista de versículos, lo siento, un desvío, en Romanos, capítulo 1, texto bien conocido a ustedes, dice el texto de 1:15, en cuanto a mí pronto estoy anunciaros el evangelio. Y Reina Valera 95 dice anunciar. Igualmente, Romanos 15:30 dice el texto de 20, discúlpame, 15:20, de esta manera me esforcé en predicar el evangelio. Pero siempre con enfoque en el contenido. Gálatas capítulo 1, versículo 8, otro texto bien conocido, el uso de esta palabra, evangelizo o evangelizar. ¿Y qué dice el texto? Si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, anunciar el evangelio. Y por eso, con esta lista de palabras, anunciar, declarar, predicar, ustedes pueden entender por qué muchas veces en las iglesias hemos entendido el evangelismo de forma oficial. Y por eso es la responsabilidad de hermano Bob, es la responsabilidad del ministro, es la responsabilidad de ciertos líderes de las iglesias. Pero hay otras palabras. Tenemos la palabra, no importa, pero ustedes pueden tener la palabra solamente para referencia. De angelo significa predicar, declarar o a veces anunciar. Y ustedes pueden ver la lista muchas veces con textos bien conocidos. Por ejemplo, en Marcos, capítulo 16, versículo 15, que dice el texto, dice, y por todo el mundo predicad el evangelio. En este caso, el evangelio no es una parte del verbo, es una parte del sustantivo, pero de angelo significa predicar, declarar el evangelio. Otro texto bien conocido de Hechos, capítulo 27, y dice el texto en este encuentro entre Pablo y los ancianos de la iglesia en Éfeso, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pero otra vez podemos notar algo más oficial. Otra palabra, dialegomai, se traduce predicar, razonar, disputar, hablar, con el sentido de discursos o debates, discusiones, contenciones. Y es una parte a veces del evangelismo, pero en mi experiencia en las iglesias muchas veces hemos pasado demasiado tiempo
estableciendo conflictos y dificultades en vez de buscar juntos puntos de acuerdo para establecer la base y de edificar juntos un entendimiento bíblico. Pero ustedes otra vez pueden entender todos los textos de estas cosas. Tenga paciencia. Hemos estudiado 3, no vamos a pasar a todos. 3 más. Catangelo, declarar, mostrar, decir, predicar, enseñar, anunciar o declarar un mensaje. A veces pensando con autoridad. Anunciar, declarar un mensaje con autoridad. Y ustedes pueden ver muchas veces una referencia al trabajo, el trabajo misionero de Pablo. Pero en otros casos podemos notar el involucramiento de los miembros de la iglesia. Otra palabra que uso, proclamar, publicar, predicar, ser un heraldo, la palabra más común en los evangelios. No estoy compartiendo todas las citaciones, solamente una lista de representante, pero este tiene que ver con entregar un mensaje a otra persona. En otros textos tenemos la sexta palabra, la leo, solamente hablar. A veces predicar, un enfoque en el contenido, lo predicado, pero ustedes pueden notar, por ejemplo, en la lista de Marcos, capítulo 2, versículo 2, solamente hablando de estas cosas. Dice, en este contexto de Jesús, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún una puerta, y les predicaba la palabra. Pero predicaba, esa es la traducción, pero solamente es, él hablaba. Él hablaba. Él decía, buenas nuevas. Solamente hablando de forma más informal, menos oficial. En mi experiencia, pensando en 50 y más años de predicar el evangelio, el ministerio de tiempo completo en los Estados Unidos, para mí, las conversaciones más fuertes, más útiles para convencer a otras personas acerca del evangelio, no han sido las prédicas, las presentaciones, el evangelismo, solamente hablando de la naturaleza de la fe, la naturaleza de la vida cristiana. En el libro de Hechos podemos notar muchas veces esta palabra. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 25, ellos habiendo testificado y hablado la palabra. Sí, testificado, pero dice solamente hablando la palabra. Hablando la palabra. Y por eso, hermanas y hermanos, especialmente pensando en cómo involucrar a nuestras hermanas en el proceso de evangelismo, ustedes pueden ser las evangelistas más efectivas solamente hablando. Y como mi esposa, muchos de ustedes tienen el don de hablar. Ustedes pueden hablar y hablar y hablar. A veces comentando en la vida de mi esposa, para mí ella puede hablar acerca de nada. Solamente hablando. Pero es bueno porque en el caso de nuestros hermanos, ellos están estableciendo una relación por hablar. En el caso de nosotros, los hermanos, generalmente nuestro proceso es establecer una relación trabajando juntos.
haciendo algo. Y por eso, en el caso de los hermanos, queremos hacer algo juntos. Y estamos estableciendo una relación. Pero en el caso de las hermanas, y no solamente las hermanas, pero las mujeres del mundo también, es bueno solamente hablar. No vamos a pasar el tiempo porque hay más palabras. 4 más. Didasco. Me gustaría comentar brevemente acerca del texto de Mateo, capítulo 28, 20. El texto, y hemos leído el texto muchas veces, pensando en la responsabilidad. Comenzando 19. Por tanto, id y hacer discípulos. Hacer discípulos, versículos 10 y 9, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hay 2 palabras distintas. Hacer discípulos, y vamos a estudiar en un momentito, hacer discípulos, pero enseñándoles. Esta es la palabra didasco, mostrar, enseñar, instruir. Otra palabra, apologeomai, de responder, hacer una defensa, se usa varias veces bíblicamente con referencia al Evangelio. Suseteo, hacer preguntas. Podemos presentar el Evangelio haciendo preguntas. Qué interesante. Yo no tengo que decir nada, yo puedo hacer una pregunta. Porque en una conversación, la persona que hace las preguntas tiene control de la conversación. Y por eso es más fácil dirigir una conversación haciendo preguntas. Y bíblicamente podemos notar el uso de preguntas. Es una parte del evangelismo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 8, versículo 11, vinieron entonces los fariseos, comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo, haciendo una pregunta, discutir, pidiéndole señal del cielo. O de Marcos 9, capítulo 9, versículo 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. En Reina Valera 95, la palabra de traducción más común es discutir. Pero discutir, disputar, debatir no es exactamente el punto. El punto es una conversación usando preguntas. Otra palabra referente al evangelismo, estrateo, luchar como una guerra, varios textos, y la última diapositiva de 14 palabras, verbos, que bíblicamente podemos usar para describir el proceso de presentar el evangelio. Esta palabra, parasiasomai, hablar valientemente, predicar. Y otra vez, la lista de las palabras, una palabra específica de Judas, versículo 3, otro texto bien conocido. En este texto dice, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros que contendáis ardientemente por la fe. Y dice contender. Posiblemente es una buena traducción, convencer, reprender, otra palabra, elenco, o parakaleo. Me gusta esta palabra. No he proveído una lista, pero este concepto de yo puedo evangelizar dando consuelo.
Esta es parakaleo es la palabra confortar, consolar. ¿Cuántas veces en nuestro deseo de evangelizar tenemos el propósito de consolar? Es muy frecuente nuestro deseo de convencer. Y es muy fácil establecer un conflicto, de presentar cierta enseñanza. Pero, ¿cuántas veces tenemos el deseo de mejorar la circunstancia, el bienestar espiritual, la relación de otra persona? Especialmente estoy pensando en ustedes, hermanas. Ustedes tienen el don de confortar, de consolar. Y por eso, ustedes, en mi experiencia, las mejores evangelistas a través de 50 años han sido las hermanas. Ellas han tenido una influencia grande. Y en la iglesia madura, en la iglesia de Miramonte, las hermanas tienen la bienvenida a participar en la obra del Señor, de ayudarnos identificando los prospectos, personas con necesidades. Y finalmente, la última palabra, otra vez de Mateo 28. Hay otras ocurrencias de la palabra, pero yo voy a regresar a Mateo 28, el último capítulo de Mateo, versículo 19, 28, 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Es el concepto de discipular. En las iglesias muchas veces estamos usando discipulado en el contexto de fortalecer la fe de un creyente. Pero bíblicamente el discipulado también tiene que ver con la necesidad de un inconverso, de enseñar, instruir, y ustedes pueden notar otras ocurrencias de la misma palabra. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 14, 21, dice el texto acerca de una iglesia recientemente establecida. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio, Antioquía. Solamente decir hacer muchos discípulos, discipular, instruir. Y por eso, en estas palabras de introducción esta noche, de primero, esta pregunta: ¿el evangelismo es algo impersonal? ¿Es posible hacer el evangelismo de forma impersonal? Yo creo que no. Es personal. En inglés tenemos la frase personal evangelism, el evangelismo personal. No hay otro tipo, no hay otra clase de evangelismo. Siempre es el resultado de establecer una relación personal. De veras, es casi imposible compartir el evangelio con personas desconocidas. Y por eso estoy buscando prospectos dentro de mi círculo de influencia, de personas conocidas, mis vecinos, compañeros de negocio, parientes, miembros de mi familia. Siempre es algo personal. Y por eso otra diapositiva, y me gustaría recibir sus comentarios o sus preguntas, pensando en dos textos específicos. Es decir, de Hechos, capítulo 17, la llegada de Pablo a Tesalónica, y solamente para llamar la atención a los verbos usados en la lectura, de 10
17, 2 y 3. 17, 2. Pablo, como acostumbraban, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera, resucitara de los muertos. Y decía, Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Discutir, declarar, exponer, pero también después solamente una conversación. Él decía, Jesús es el Cristo. Estoy anunciando el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Jesucristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso Él tiene toda autoridad, toda potestad. Mateo capítulo 28 de nuevo. O en la llegada de Pablo a Corinto, Hechos capítulo 18, versículo 4 o 5, dice otra vez, discutía en la sinagoga todos los sábados, persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es importante notar cuál era el mensaje. Dice versículo 11, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. Y por eso el evangelismo es una parte del discipulado, es una parte del proceso de la vida cristiana. Es una actividad normal del discípulo fiel. ¿Por qué? Porque predicadores pueden compartir con otros predicadores el mensaje de la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, hemos recibido la gracia del Señor. ¿Cómo? ¿Cuál era el proceso? No podemos explicar el proceso. No podemos compartir nuestra gratitud, nuestro ánimo, nuestra emoción. Hemos pasado tanto tiempo como cristianos que para nosotros ya no es una fuente de emoción, de gratitud. Gracias a Dios. Hemos recibido la bendición de salvación en nuestras vidas. Cada día, casi más allá de mi entendimiento, más allá. Yo no puedo entender. Yo no, es fácil, es difícil a veces aceptar las bendiciones del Señor en nuestras propias vidas. Tenemos una historia de cambio, un cambio de nuestras vidas. ¿Ustedes pueden recordar el cambio, los cambios? ¿Ustedes pueden recordar los eventos de su vida pasada? Lo que pasa muchas veces para nosotros, especialmente en las iglesias maduras, hemos pasado mucho tiempo en la vida cristiana. Y por eso es difícil a veces identificar con los inconversos, las personas, ellos viven en el mundo. Y no estamos pasando mucho tiempo en el mundo. ¿Ustedes pueden entenderme? Hablando de vivir en el mundo, obviamente vivimos en el mundo, pero en otro sentido, nosotros cristianos no vivimos en el mundo. No vivimos según el modelo, los valores del mundo. Cada cristiano tiene una historia de conversión. Y yo puedo explicar el proceso de ser un discípulo, un seguidor de Cristo. Y con cualquier incapacidad de mi parte, siempre yo puedo depender de Dios. Dios quiere ayudarme
porque Dios quiere siempre que nosotros, los cristianos, compartamos el Evangelio. Hermanos y hermanas, vamos a pasar a otro aspecto del estudio, pero en este momento yo voy a parar esta parte un momentito para ver a todos. Tenemos un comentario, bendiciones a todos. Muy buenas noches de Roberto de León. Hay una pregunta, ustedes pueden hacer preguntas por chat, ustedes pueden abrir su micrófono y usar otros aspectos de Zoom, de reacciones para levantar la mano, es otra posibilidad. Hay preguntas, no hemos pasado mucho tiempo en el evangelismo, solamente pensando mi punto es así, hermanos y hermanas, que en la iglesia compartir el evangelio no es una responsabilidad oficial. Solamente es un proceso de hablar. A veces sí, es necesario predicar, anunciar, dar testimonio, pero a veces, como en el caso de Hechos capítulo 11, podemos dar nuestro propio testimonio. Dependemos de la promesa de Dios, aceptamos la promesa de Dios en nuestras vidas. Y por eso solamente es un proceso de hablar. Y el punto es hablar de cuáles cosas. ¿Cómo podemos hablar con eficacia? ¿Cómo podemos hablar efectivamente acerca del mensaje? Todo va bien en este momento. Hemos pasado mucho tiempo. Tenemos otros 20, 25 minutos más o menos y vamos a recibir más preguntas. Pero en este momento sería bueno aceptar sus comentarios o otras cosas. Hermano Jackson, ¿tiene algunos comentarios en este momento antes de seguir con el estudio? Porque hemos pasado mucho tiempo en algunos de estos principios y siempre yo tengo ganas de entender sus reacciones a estos conceptos y estas ideas. Y tenemos Iglesia de Cristo Miramonte también con otra pregunta. Hermano Jackson de primero. Bendecida noche otra vez, mi amada familia. Siempre pensando en evangelismo, ¿okay? Siempre me llama mucho la atención profundamente cuando comenzamos en cuanto a nuestros folletos de invitación a la iglesia o presentando a la iglesia de Cristo. ¿O conoce usted la iglesia de Cristo? Y necesitamos ciertamente, y no tenemos duda de eso, de que Jesucristo es el dueño de la iglesia, Él la ganó con su propia sangre, pero el punto es aquí que con los ejemplos que hemos visto, en el caso de Pablo, en la última diapositiva, en las dos situaciones, Pablo nunca dejó de manifestar la obra de Dios y cómo Dios ha obrado a través de él. Y él en varias de sus contextos narra su conversión. Aquí tenemos la maravillosa obra de la gracia de Dios, convertidos. Usted es un regalo convertido de Dios. Podemos empezar a decirle a la gente de que Jesucristo cambia el corazón del hombre. Lo que para mí es imposible, para Dios todo es posible. Y ciertamente tenemos muchas personas a nuestro alrededor. Comience con la familia. Comience a hacer un censo. ¿Quiénes de mi familia no conocen a Jesús? Y pasando tiempo con ellos, hay que orar mucho. Pablo siempre decía a los hermanos, oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra de Dios para darlo a conocer. Estamos dando a conocer el mensaje de Cristo. Es el evangelismo. Evangelismo es eso. Habla con la gente. Enlacemos lazos de hermandad con la gente. Hagamos amigos con la gente. Presentemos a Jesucristo como amigo. Vamos bien, mi familia. Muchas gracias, hermano Jackson.
Otra pregunta, otro comentario de Iglesia de Cristo Miramonte, por favor. Sí, gracias, hermano Rod. Hay un pensamiento que ha puesto usted en el estudio, hermano, que debe de llamarnos fuertemente la atención como cristianos. Cuando ponía ahí que el evangelismo es realmente es algo natural en el cristiano, ¿verdad? Es decir, no es un ministerio forzado, no es un ministerio rebuscado, ¿verdad? Sino que es algo natural en el cristiano. Por eso yo escribí esta frase que me parece resume bien eso, que dice: el evangelismo es la esencia natural de la existencia cristiana. No se puede ser cristiano sin hablar de Cristo, sin anunciar a Cristo. Entonces, por eso es que no es como usted decía, no es un ministerio especial para un grupo selecto de cristianos, sino para todos los hijos de Dios. Debe de ser nuestra forma natural de ser. Nuestras conversaciones naturalmente tienen que ser de Cristo, ¿verdad? No tiene que ser algo forzado, sino que tiene que ser algo que nace del corazón, como el apóstol Pablo dijo: me es impuesta necesidad hablar de Cristo, ¿verdad? Porque es mi esencia. Cristo mismo es mi esencia como hijo de Dios. Amén, hermano. Amén. Es algo natural y por eso para mí es casi imposible pasar tiempo con otra persona, persona conocida, persona desconocida, sin hablar de Cristo. Mi esposa y yo estuvimos con un grupo grande de personas, algunas personas al frente de nosotros, otras personas detrás de nosotros en una línea para recibir nuestras vacunas. De coronavirus. ¿Y qué hacía hermano Bob? Estaba hablando con las personas alrededor de nosotros, de cual cosa, acerca de Cristo, acerca de la iglesia, acerca de nuestras experiencias, acerca de gratitud a Dios por recibir la vacuna y nuestra esperanza de resumir algunos viajes, a dónde está viajando y para explicar, misiones, ustedes pueden entender más del trabajo solamente para consultar mi sitio, no con el propósito de aprender el evangelio, pero con el propósito de introducir a ellos a ciertas cosas desconocidas en su propia experiencia. Y por eso en los aviones, en las líneas, cajeras en Walmart y siempre estamos hablando de Cristo. Y me gustaría decir algo específico acerca de esta parte. Y por eso, para mí, y yo voy a seguir estas lecciones en pos de la verdad. Usted, hermano Mauricio, tiene acceso a algunas de las lecciones, pero el punto no tiene que ver con las lecciones, pero solamente el contenido de las lecciones, porque hay un contenido básico. No me importa el uso de las lecciones o no, pero siempre el primer paso, la primera parte de cualquier estudio con otra persona es: ¿qué quiere decir conocer a Jesús? Tener una relación con Jesús. Y por eso yo recuerdo una conversación con un mesero en un restaurante mexicano en otra ciudad de los Estados Unidos y me pregunta: ¿cómo es su relación con Dios? Esta era la pregunta. Y hacía la pregunta al mesero. Y él respondió: soy miembro de la Iglesia Católica. Y por eso hacía la pregunta de nuevo. No era mi pregunta acerca de la iglesia. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo es su relación con Dios? Dígame de su relación con Dios. ¿Tiene una relación con Dios? ¿Tiene una relación con Cristo?
Y él respondió, no. Y me gustaría hablar. Yo tengo mi tarjeta. Me gustaría hablar. Es importante. Una relación con Jesucristo o con Dios por medio de Jesucristo. Y después de conocer a Cristo, reconocer la autoridad de Jesucristo, la potestad de Jesucristo. Jesucristo tiene toda autoridad. La pregunta más importante, ¿cómo puedo yo escuchar a Jesús? Si Jesús tiene toda autoridad en cosas religiosas, yo tengo que escuchar a Jesucristo. Y este era mi comentario, hermanos y hermanas. Yo puedo explicar todas las actividades de la iglesia. Yo puedo explicar el bautismo. No por llamar la atención a la autoridad de la Biblia, pero por llamar la atención a la autoridad de Cristo. El ejemplo de Cristo. Estoy imitando a Cristo. Sí, estoy obedeciendo la Biblia. Estoy obedeciendo la palabra de Cristo. Pero esto no es mi motivo. Mi motivo no es solamente obedecer la Biblia. Mi motivo es obedecer a Cristo, porque Cristo es mi Señor. Cristo es mi dueño. Y por eso yo quiero imitar a Cristo. Ser un cristiano significa ser un imitador de Cristo o seguidor de Cristo. Y por eso es una buena oportunidad de llamar la atención a la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por donde encontramos las palabras de Jesús. Jesucristo tiene toda autoridad. ¿Dónde encontramos las palabras de Jesucristo? Somos la iglesia de Cristo. Y por eso queremos conocer a Cristo. Queremos escuchar a Cristo. ¿En cuál sentido es posible encontrar las palabras de Cristo en el Antiguo Testamento? Es imposible. Sí, palabras escritas para darnos esperanza y ayuda, Romanos capítulo 15, versículo 4. Pero yo quiero escuchar a Jesús, porque Él tiene el control, Él tiene la autoridad. Y eventualmente hay que hablar acerca de la relación rota. Muchas personas, ellos saben bien, basada en su experiencia en el mundo, ellos saben bien la relación rota con Dios. Relaciones rotas con otras personas. Ellos entienden el problema. Y por eso, ¿por qué no podemos encontrar una relación con Dios? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué quiere decir ser un discípulo de Cristo? El concepto de compromiso. Y la iglesia. Yo no puedo evangelizar sin mencionar a la iglesia, obviamente, porque es el cuerpo de Cristo y el Señor añade a los salvos a la iglesia. Y todos los cristianos, todos los salvos, Él es salvador del cuerpo. Efesios 5, 23. Hermanos y hermanas, conozco bien a los textos, pero mi punto es que yo no voy a mencionar los textos, yo voy a comenzar con Cristo. Hablando de mi relación con Cristo, hablando de la autoridad de Cristo, hablando de mi deseo de escuchar a Cristo, reconocer a Cristo y cómo ser salvo. Y tenemos 6 videos disponibles ahora en YouTube. Y ustedes no tienen que mostrar la lección, enseñar la lección. Ustedes pueden solamente invitar a sus vecinos, parientes, mirar a los videos juntos. Y solamente leyendo las escrituras y en cuanto a las preguntas, contestando a las preguntas. Ustedes tienen acceso a todas las lecciones
en mi sitio y otra vez ustedes pueden copiar todos los detalles, pero yo voy a enviar a hermano Mauricio una copia de estas diapositivas y ustedes entonces tendrán acceso a todos los detalles de estas cosas. Hermano Jackson, ayudándonos con estas cosas, estamos trabajando juntos en estas cosas y hermano Jackson, yo me gustaría escuchar otra vez algunos de sus comentarios sobre las lecciones y la importancia de comenzar con Cristo, por favor. Es importante que gracias a Dios y la oportunidad que nos permite trabajar pasando tiempo juntos con el hermano Bob y nuestro hermano Javier Rosero, hemos estado orando por este proyecto en pos de la verdad. Estas 6 lecciones, hermanos amados, nos pueden facilitar para abrir la puerta y comenzar a presentar a Jesucristo como Salvador nuestro. Entonces, pasemos tiempo juntos a través de este tiempo que nosotros necesitamos. La iglesia está en el deber. El hermano decía algo interesante. Si es algo que es natural en nosotros, porque como decía el apóstol Pablo, nos es impuesta necesidad. Hermano, ¿voy a callar yo esta buena noticia de esperanza? Sabiendo lo que Jesús ha hecho por mí. Por eso estamos preocupados en poder hacer estos videos para brindarle la facilidad a los hermanos, a las hermanas. No hay necesidad de ser un doctor en la palabra de Dios, sino que haya una naturalidad de poder compartir este mensaje tan sencillo de esperanza con los no salvados, porque usted está salvado. Quiere que otros también vengan a la salvación, pues tenemos esta gran oportunidad de poder compartir estos videos, como dice nuestro hermano Bob. Recuerde, el hermano entonaba una alabanza. Usted es la luz del mundo. Usted puede dar a conocer a Jesús. La gente puede escuchar a Jesús, pero la gente también puede saber qué es lo que nos separa de Dios. Y la gente puede saber qué es un discípulo de Jesús. Y la gente también puede saber de que Dios añade al cuerpo de los salvados, que es su iglesia. Y la gente también puede saber cómo puede ser salva. Usted puede ayudarle. Usted y yo somos la bendición de poder llevar esta buena noticia, hermano. Visite la página, comparta y haremos de este mundo, hermano, la luz del mundo, como dice en la alabanza que el hermano Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Jackson. Y hermanos y hermanas, otra vez, yo no tengo propósito de llamar demasiado atención a estas lecciones, pero estamos recibiendo noticias de Cuba, de 40 bautismos, de varias partes de Colombia, y por eso estoy convencido. Hemos identificado el contenido correcto. Para comenzar con Cristo. Y vamos a mencionar a la iglesia, vamos a entender qué quiere decir ser una iglesia de Cristo, pero de comenzar con estas cosas. Y por eso el evangelismo es fácil. Es fácil. Hermanos y hermanas, no es difícil. Pero ¿por qué para nosotros es difícil? Porque no hemos visto claramente la meta. Hemos pensado en conflictos de enseñanzas bíblicas en vez de edificar juntos la fe. Tenemos el mismo problema a veces con nuestro deseo de recuperar a los hermanos y hermanas apartados. Tenemos el motivo del evangelismo es amor. Es amor. ¿Amamos a todos o no? ¿Amamos a nuestro vecino? Es bueno ayudar con cosas
de benevolencia, las necesidades físicas, pero amamos. ¿Cuál es la evidencia más grande del amor de Dios para con nosotros? O de Jesús para con nosotros. Dar su vida de servicio, de cosas espirituales. Y por eso es importante pensar en la naturaleza del amor. No hemos visto claramente la meta. Y otra pregunta, espero que sea equivocado, pero estamos orando acerca del evangelismo. Estamos orando específicamente por ciertas personas en nuestras vidas, nuestros círculos de influencia. Y a veces tenemos dificultades en cuanto al evangelismo por falta de desarrollar la vida espiritual. Y en los Estados Unidos tenemos otro problema, posiblemente en otros países también. No estamos hablando con las personas inconversas. Falta de prospectos. Falta de contactos en contextos espirituales. ¿Por qué hay una falta de contactos en contextos espirituales? Porque no estamos hablando de cosas espirituales. Y entiendo, es muy difícil en el contexto de nuestros negocios, de nuestro trabajo, es muy difícil. Hay límites, hay limitaciones, hay restricciones. A veces no podemos hablar, pero no estoy tratando de describir un estudio bíblico, solamente reflejar la presencia de Dios en mi vida, la importancia. Y por eso la respuesta de nuestras actividades, por ejemplo, los miércoles, ¿no? Vamos a asistir al estudio bíblico. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro dueño. Cristo es nuestro Señor. Sí, vamos a asistir porque queremos estar con los hermanos y hermanas y somos miembros de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero Cristo es el sí de Dios. Es la respuesta de Dios. El evangelismo a veces es difícil por falta de ver con ojos espirituales, de conocimiento espiritual o de ser consciente de almas. ¿Quiénes son los inconversos en su vida? ¿Ustedes tienen una lista? Yo tengo en un documento con link en mi computadora, una lista de los inconversos en mi vida. Y estoy orando constantemente acerca de las personas, solamente según mi punto de vista, con más posibilidad de aceptar a Cristo. Yo tengo la lista. Estoy orando por ellos. Y a veces tenemos dificultades en el evangelismo debido al miedo. No sabemos despertar el interés de otras personas. Vamos a hablar de este tema en la segunda parte de nuestro taller la próxima semana. Falta de entender las necesidades de los demás y eventualmente en la tercera parte cómo desarrollar la percepción evangelística, de desarrollar un entendimiento tanto mental como emotivo en el caso de otras personas. Porque aceptar a Cristo no es solamente un proceso mental. ¿Qué pasa? Muchas veces en las iglesias, nuestro evangelismo, podemos convencer a otras personas acerca de la necesidad del bautismo. Un entendimiento mental. Y ellos, después del estudio, ellos quieren ser bautizados.
¿Ustedes han experimentado algo así? Y el próximo domingo, ¿dónde están? Están ausentes. Y el próximo, otra vez. Y yo puedo entonces identificar, yo puedo describir algunos casos de personas bautizadas y nunca después eran una parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque era un entendimiento mental. Pero no se desarrolló un entendimiento emotivo. Es decir, de ser una parte de una asamblea, una congregación, una iglesia. Y no podemos hablar de Cristo sin hablar de la iglesia. Lo entiendo bien. Pero es un proceso mental y también un proceso emotivo. Y otra dificultad en el evangelismo es nuestra tendencia de hablar en vez de dejar al estudiante el placer de descubrir la verdad en su propio caso. Hermanos y hermanas, es casi suficiente. No hemos llegado a la primera parte, solamente de introducción, pero comenzando en nuestro propio tiempo junto, el próximo tiempo junto, vamos a pasar tiempo preparándonos de reconocer nuestra responsabilidad y de identificar varias oportunidades. En las vidas de todos nosotros hay ciertos factores, podemos identificar, aprovechar las oportunidades. Vamos a hablar de cómo vencer el miedo y el desarrollo de la vida espiritual. Y por eso este es el plan, pensando, casi hemos llegado al fin, solo hay más o menos 5 o 6 más diapositivas. Y por eso no es problema, podemos pasar a otra parte del estudio sin dificultad y eventualmente en la segunda parte, tercera parte, cuarta parte tenemos un plan para evangelizar con más confianza. Este es el punto, de evangelizar con más confianza y por eso hemos llegado al fin de la introducción y para el comienzo de la primera parte. Me gustaría terminar esta noche con esta diapositiva. ¿Por qué son perdidas las personas que nos rodean? Y una ilustración. ¿Por qué se ahogó el hombre? Ustedes pueden ver los esfuerzos para salvarlo. Y la respuesta. Rechazar la cuerda, la oportunidad de subir la barca, rechazo de ayuda. ¿Por qué se ahogó el hombre? Obviamente en una reunión presencial sería bueno recibir sus comentarios, pero solamente estoy dando tiempo. Hermanos y hermanas, se ahogó porque estaba en el agua. Porque estaba en el agua. Se ahogó. ¿Por qué se perdió el pecador? Porque estaba en el pecado. Y el Evangelio es una presentación del plan de Dios para rescatar a los perdidos del pecado. Este es el mensaje. Y solo es posible por medio de Cristo.
Y por eso en nuestra segunda semana vamos a comenzar con número 1. Pero eventualmente pasando a todo el taller de estas cosas. Tenemos un tiempo, de nuevo, otros 5 minutos más o menos para recibir comentarios o preguntas de cualquier cosa de nuestras materias introductorias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que ustedes tengan más confianza, porque bíblicamente las palabras que se usaban para describir el proceso no son palabras oficiales, solamente hablando acerca de Cristo, explicando, exponiendo, testificando el impacto, la importancia de Cristo en nuestras propias vidas. Y como decía hermano Mauricio, es un proceso normal. Y por eso me gustaría dar una tarea, porque yo soy profesor de corazón después de pasar mucho tiempo en las universidades. Hermanas y hermanas, un mínimo de una vez durante la próxima semana, por favor, hable acerca de Cristo a una persona. Sería bueno hablar con una persona afuera de Cristo, pero si es demasiado difícil hablar con una persona afuera de Cristo, hable con una persona solamente explicando la naturaleza de su fe, su dependencia de Dios, hablando de su experiencia en la iglesia, su experiencia en Cristo, qué quiere decir en su caso, en su vida, ser salvo, gratitud, porque a veces no podemos hablar de estas cosas porque no hemos hablado. Nunca hemos tenido la oportunidad de hablar de estas cosas. De veras, en mi propio caso, ser un predicador ha sido una bendición porque cada domingo yo tengo la oportunidad de explicar el desarrollo de mi propia fe. Y por eso para mí es fácil hablar del desarrollo de mi propia fe porque siempre estoy hablando del desarrollo de mi propia fe. Y algunos de ustedes en las clases de niños o niños, de adolescentes, ustedes han tenido la oportunidad, muchos no han tenido la oportunidad de estas cosas. Por favor, hermano Mauricio. Hermano, cuando usted mencionaba esta tarea, que es una tarea muy, muy interesante, ¿verdad? Hacerlo con cristianos, o sea, porque siempre existe el miedo de enfrentar, de presentar a Cristo con una persona inconversa. Y eso me recordó un poco del proceso de formación en mi carrera, ¿no? Cuando uno está empezando a estudiar medicina, a uno siempre le entra el temor de cómo va a enfrentar al paciente, cómo va a hablar con el paciente y cómo va a poder explorar aquellas cosas que están inquietando al paciente. Y algo que en la universidad nos enseñaron es que lo hiciéramos entre nosotros mismos. Amén. Y nos sentábamos un estudiante con otro y empezábamos, tú vas a ser el paciente hoy, yo voy a ser el médico, y empezábamos a entablar una conversación desde el punto de vista médico. Pero esto que usted mencionó me trae a memoria esto, y pienso que sería una buena práctica que entre cristianos decidiéramos tener conversaciones acerca de Cristo. Eso nos va a ir generando esa naturalidad que necesitamos cuando nos enfrentemos, cuando tengamos que hablar con un familiar, con algún amigo, con un compañero de trabajo. Si lo practicamos a diario, lo vamos a poder ejercer bien, vamos a ir perdiendo el miedo. Así que me emociona la tarea, hermano, ¿verdad? Yo creo que voy a contactar un par o varios hermanos para que tengamos una plática acerca de Cristo y para cumplir con la tarea que nos ha dejado. Muchas gracias, hermano. Y ustedes pueden ver los nombres de 20 personas con ganas de recibir estas conversaciones, de entender el proceso. Con el caso de algunos inconversos en su vida, está bien, pero
podemos comenzar para desarrollar más confianza y de entender, esta es la historia de mi vida y la importancia de Cristo en mi propio caso. Y en la primera parte de nuestro próximo taller, vamos a pasar algún tiempo dando tiempo a ustedes para explicar algunas de sus experiencias. En cuanto a estas cosas, por favor, hágalo, porque sería bueno de pasar el tiempo de desarrollar la confianza. Otro comentario, hemos llegado al fin del tiempo. Otro comentario, muchas gracias, hermano. Yo voy a dar a hermano Mauricio entonces la cierre del programa esta noche.